Tema de frecuente consulta por parte de amigos intermediarios es resolver una aparente duda que tienen sobre si deben seguir comportándose como asesor de seguros o deben transformarse en gestores de riesgos. No es un dilema sencillo porque las dos cosas están interrelacionadas. Interesante saber hasta dónde asesor y hasta dónde gestor. Asesor de seguros, gestor de riesgos. Vamos a hablar sobre esto a partir de la experiencia que he logrado acumular durante más de 30 años, ayudando a identificar, valorar riesgos en grandes proyectos de infraestructura en varios países de América Latina. Actualmente soy profesor universitario en posgrados de seguros y riesgos y por eso quiero compartir con ustedes esta experiencia. ¿Cuáles serán nuestros temas? Pues vamos a mirar un poco qué es riesgo, a ver si estamos hablando del mismo riesgo que se gestiona en el contrato de seguros. Y vamos también a mirar quién debe hacer esa gestión del riesgo y hasta dónde le corresponde a un intermediario llegar con esa gestión del riesgo. Vamos también a revisar qué es un seguro, ¿sí? ¿Qué es un seguro? Porque el entendimiento de hasta dónde llega un contrato de seguros a veces ha llevado a desbordar lo que el contrato puede hacer por los asegurados. Y, por supuesto, revisar hasta dónde el seguro es la respuesta total al riesgo, que ya sabemos que no lo es, pero vamos a mirar por qué. Y la gran pregunta, ¿qué está pasando en el mercado de intermediación de seguros? En el mercado de seguros, ¿quién venderá, asesorará, intermediará y producirá un seguro? Entonces, para atender a estas preguntas, en esta muy corta conferencia, pero les prometo que muy sustancial, exploremos el asunto. Empecemos por anotar que definir riesgo no es fácil, porque depende de la cultura, del idioma, del oficio. No es lo mismo el economista que el abogado, que el administrador de empresas, que el ingeniero, que el médico, porque cada uno de ellos, a partir de lo que han aprendido, que es la gestión del riesgo en su oficio, vamos a encontrar que tienen distintas definiciones. Entonces, por ejemplo, mientras el abogado está pensando en que el riesgo y la obligación son dos cosas completamente diferentes en su mundo de las leyes, de los conflictos, de la resolución a partir de lo que la jurisprudencia enseña, pues va a tener un entendimiento distinto al que tiene el economista. El economista hace una distinción entre incertidumbre y riesgo. Los administradores, los ingenieros, en fin, cada profesión, los médicos, tienen maneras diferentes de aproximarse al concepto riesgo. Lo que cada cual hace. Los sistemas sociales, legales de cada lugar del mundo tienen una aproximación distinta de lo que es el riesgo, a partir de la construcción que se ha venido haciendo en esas distintas culturas y sociedades. Entonces, decir riesgo en Inglaterra no va a ser lo mismo que decirlo en América Latina o que decirlo en África. ¿Sí? La palabra es la misma. Y al traducirla, vamos a encontrar que se van a perder algunas ideas que dentro de un contexto cultural, idiomático, de oficios y actividades se tienen. Entonces, hablar de riesgos no es tan universal como creemos. Y en general vamos a mirar cómo la gestión del riesgo va mucho más allá del mundo del seguro. Por citar un ejemplo, y solo uno porque hay muchos, en el mundo de la consultoría, lo que llamamos las cuatro grandes, Deloitte, Pricewaterhouse, EY, KPMG, han desarrollado unas líneas de consultoría que incluyen la gestión de riesgos, una gestión de riesgos holística, muchos de ellos mirando hacia lo que es Basilea en el mundo financiero, pero hoy día han llegado más allá, están haciendo gestión integral del riesgo y la gestión integral del riesgo como consultoría reporta unos ingresos bien interesantes como estos que nos trae una publicación en expansión, que es la fuente de donde estamos tomando este dato. Al 2020, estas eran las cifras de facturación, nada despreciables. Estamos hablando en millones de euros. Pero entonces, si todo el mundo está haciendo gestión del riesgo, ¿qué es esto del riesgo? Vamos a apoyarnos en guías, en estándares internacionales. Hoy tenemos una fuente de consulta transversal a todo lo que es gestión del riesgo, que es la norma ISO 31000, cuya última publicación se dio en el año 2018. ¿Qué dice ISO 31000? ISO 31000 dice que la gestión del riesgo se hace a partir de lo que es evaluar
la incertidumbre sobre los objetivos. Esa evaluación de la incertidumbre sobre los objetivos puede abordarse desde la perspectiva de los riesgos positivos y los riesgos negativos. Vamos a encontrar que la medición del riesgo es un cruce de probabilidades y de consecuencias y que abarca distintos objetivos. Esto de la incertidumbre es clave, porque para mis amigos economistas, cuando hacen la distinción en los modelos actuariales, los matemáticos, los financieros también, ellos entienden por incertidumbre algo que no se puede realmente medir y a riesgo le llaman lo que se puede medir. Pero en el mundo global de la gestión del riesgo, a partir de lo que es el Project Management Institute, COSO RM, Intosai, ISO 31000, que ya les cuento qué es eso, se entiende que riesgo es no tener la certeza del resultado, la incertidumbre. Entonces, ISO 31000, que es una norma con vocación universal, que nace a partir de estos conceptos que en la década del 50, 60 del siglo pasado, los profesores Robert Mer y Bob Hage en la Universidad de Illinois empezaron a desarrollar cuando hablaron de la gestión integral del riesgo, pues ha evolucionado y hoy día esta ISO 31000, bajo el liderazgo de una persona que redactó por primera vez una guía internacional, que fue el señor Kevin Knight en Australia, y que se convirtió en el líder del comité técnico de la ISO 31000, pues entendemos que riesgo es saber que si tengo un objetivo, algo va a cambiar en el camino y no necesariamente lo logro como yo lo había pensado. Hay versiones muy particulares como la que tiene el Project Management Institute, que hace una publicación que es el PMBOK. En esa publicación se trazan líneas de gestión integral de proyectos y ese enfoque en los proyectos es un enfoque que va a permitir gestionar el riesgo integral del proyecto. ¿Qué busca la guía del PMBOK en su séptima edición y en las anteriores? Que los proyectos se puedan cumplir a tiempo, dentro del presupuesto y que el entregable sea el que estaba esperándose. La respuesta a esas tres preguntas nunca es exacta y nunca cumple las expectativas plenamente. Pero entonces, ¿qué tanta desviación puedo aceptar y cómo hago para que no haya tanta, que no haya tanto ruido? La palabra ruido es bien interesante. Luego hablaremos de ella. Por su parte, COSO RM, que es una ONG que nace en los Estados Unidos a partir de una consultoría que pide el, oficiales del Departamento de Impuestos y del control del mercado de capitales, entonces va a llevar a que se desarrollen los esquemas de control interno. Y esos esquemas de control interno, que no son auditoría, que es una gestión que se hace integralmente dentro de la organización, tienen un componente que se llama Enterprise Risk Management, última publicación año 2017. ¿Y qué dice COSO RM? Que hay que hacer la gestión integral del riesgo a partir de los objetivos que se están buscando en cada organización y que el control interno es una herramienta para aproximar a las organizaciones a esa generación de valor para el inversionista y para las partes interesadas. Por otra parte, tenemos la Intosai, que es una gran ONG en donde se reúnen los organismos de control de distintos países, contralorías, procuradurías, auditorías, fiscalías, y dentro de esta gran ONG a nivel mundial, que es un satélite de la ONU, pues también se ha hablado de que el riesgo debe contemplar los efectos positivos y negativos. Entonces, si usted tiene claro el objetivo y sabe qué ruido puede haber en el camino hacia el objetivo, puede hacer una gestión integral del riesgo. Algunos riesgos serán asegurables, otros no. Y algunos riesgos, siendo asegurables, no tienen una respuesta en el mercado porque el producto no es rentable. Entonces las compañías de seguros, en una operación privada como corresponde al seguro, pues se abstienen de entrar allá a dar un producto porque no hay la rentabilidad adecuada. El efecto positivo o negativo no es un asunto tan sencillo. Se ha prestado para muchas discusiones. Hay quienes niegan rotundamente que yo pueda entender que el riesgo puede tener un efecto positivo. Ese es un tema que al interior de la misma ISO ha generado grandes dificultades. Cuando uno examina otras normas, otras guías dentro del buró de la ISO, como son la 9000, que es la de calidad, o la 45000, que es de seguridad y salud en el trabajo, usted se va a encontrar que hay un lenguaje dual, que la palabra riesgo la dejan en una connotación negativa. En cambio, la palabra oportunidad van a utilizarla cuando el efecto puede ser favorable, positivo.
ese lenguaje dual no lo vamos a encontrar en la 31000 y en algunas otras normas de la ISO o guías de la ISO, depende de qué estemos mirando. Y particularmente la 45000 es bastante enfática en buscar que no se den efectos negativos en la seguridad y la salud del trabajo. También tenemos otras guías, otras recomendaciones internacionales a partir de lo que es el GAFI para el control de lavado de activos, las normas BASC que se ocupan de la gestión de la cadena logística y unos acuerdos que tienen con la aduana de los Estados Unidos, o algunas de las normas de Basilea, del Banco Internacional de Pagos, que es el que genera las directrices para ese gran banco central del mundo, que es el Banco de Basilea. Entonces allá en lavado de activos, en ISO 45000, en BASC y en Basilea Operativos, vamos a tener un enfoque hacia el control de daños y pérdidas, entendiendo que el riesgo es un efecto indeseable. Pero cuando vamos a evaluar qué es el riesgo, vamos a mirar entonces que hay dos grandes maneras de entenderlo. Y aquí es donde empezamos a apreciar en dónde debemos enfatizar la gestión. Por una parte, podemos decir que gestión del riesgo, cuando estoy enfocado en pérdidas, en resultados no deseados, mis esfuerzos se dirigen a la prevención, a reducir la probabilidad de que algo negativo me ocurra y me afecte. O puedo también dirigirme a la reducción de las consecuencias, que si ese evento negativo me llega, los efectos adversos que no deseo sean los menos posibles. Entonces, estrategias de prevención atacan probabilidades y estrategias de reducción atacan consecuencias. Por eso es válido que en el mundo del control de pérdidas se use la palabra mitigar, porque lo que queremos es reducir el tamaño del riesgo porque lo estoy entendiendo como algo negativo. Cuando cambio mi mirada y ya no estoy en el control de pérdidas, sino en la gestión de la incertidumbre, el asunto es distinto. Ya entro a evaluar lo que se conoce como los ambientes VUCA. VUCA, un acrónimo para decir volatilidad, incertidumbre, en inglés, uncertainty, complejidad y ambigüedad. Volatilidad, las cosas cambian y pueden cambiar en unos intervalos que no estoy en capacidad de medirlos. La incertidumbre, no tengo certeza del resultado, es algo que está en el futuro. La complejidad, hay muchas variables interactuando y por lo tanto visualizar el resultado no es sencillo. Y esa ambigüedad que me lleva a que una misma situación me puede derivar en oportunidades o en amenazas, depende en dónde estoy y qué objetivo tengo. Cuando yo me muevo de este mundo del control de pérdidas hacia el mundo de la gestión de la incertidumbre, la gestión de riesgo se transforma. Y aquí ya vamos a hablar entonces de modificar probabilidades para aprovechar las oportunidades. Entonces, si estoy frente a una situación favorable, le voy a dar más probabilidad de que ocurra. Si estoy frente a una adversidad, pues trataré de reducir la probabilidad de que ocurra. Del mismo modo, las consecuencias. Modificar consecuencias, no hablo de reducirlas, porque ante la oportunidad vamos a crecer. Y ante la amenaza, vamos a buscar que sea la menos posible para que cumpla mi objetivo. Y aquí viene un tercer elemento cuando estoy en el mundo de la gestión integral del riesgo, como lo ordena, lo prevé, lo recomienda ISO 31000, y es que usted busque adaptarse para conseguir su objetivo. Inclusive, puedes también estar pensando en ajustar el objetivo para que esté dentro de tus posibilidades y generes valor. Entonces, en ese mundo de la gestión de las incertidumbres, ya la palabra mitigar no es adecuada. Debemos pasarnos a pensar en que hay una cantidad de riesgo que necesito para lograr mi objetivo. Y esa cantidad de riesgo la vamos a llamar apetito. ¿Cuánto estoy dispuesto a poner en el asador para conseguir el objetivo? Pero no es lo que yo quiera. Tengo un límite, que es mi capacidad de riesgo. Y este apetito y capacidad de riesgo para mis amigos del mundo del seguro lo voy a llevar a las capacidades de retención de riesgo que no se recomienda que se lleven al contrato de seguros, porque es más eficiente que el cliente las retenga, lo que cambia un poco los paradigmas. El mejor seguro no es el que tiene el deducible más pequeño. El mejor seguro es el que le indica al cliente cuánto debe retener del riesgo y cuánto debe entregarle al contrato de seguros para no poner en riesgo su operación. Hay también otras miradas del riesgo desde la auditoría, las 3 líneas de defensa,
y allá hay un sesgo hacia la parte negativa. Muchos auditores entienden que el riesgo es algo negativo, no han hecho el cambio de chip, el cambio de paradigma, y esto no va a ser sencillo de lograrse. En cambio, en el mundo del control interno, como les decía hace un momento, uno de los 5 componentes del control interno es la gestión del riesgo. Y esos componentes que me llevan a la gestión del riesgo están orientados desde adentro de la administración, distinto a una auditoría que es externa a la administración, que no se involucra en las decisiones de administración. El control interno busca esa generación de valor. Entonces, el tratamiento del que estamos hablando cuando me quedo en el mundo del control de pérdidas, el mundo del riesgo adverso, del riesgo negativo, de la mitigación, pues es tener planes de contingencia. ¿Cómo detengo la situación no deseada? Es tener planes de continuidad. Ahora que ya controlé el evento negativo, el evento adverso, ¿cómo voy a entrar a recuperar mi actividad, a seguir haciendo lo que hago? Y están los planes de recuperación que ya, habiendo transitado por la emergencia, volviendo a restablecer las actividades, ¿cómo recupero el nivel de generación de valor que yo tenía antes de la situación adversa? Todo eso, control de pérdidas, aspectos negativos del riesgo. Pero en general, todo contrato comparte riesgos. Todos los contratos comparten riesgos. Por supuesto que el de seguros es muy especial porque ese precisamente es el que se ocupa de entregarle al cliente una indemnización y algunos hablan de la transferencia del riesgo. Es de pronto más preciso hablar de compartirlo porque por más que usted tenga el mejor seguro del mundo, no hay un seguro que le pague toda la intensidad del riesgo. Le puede entregar una muy buena porción del riesgo en dinero cuando es cuantificable en dinero, pero no siempre. Y entramos entonces a darle un carácter de supercontrato al contrato de seguros que él no tiene, no puede tener. El contrato de seguros no te cubre todo y cualquier riesgo, solo algunos. Otras estrategias. Pues en las otras estrategias vamos a tener que tú tienes planes para cambiar tus objetivos y para aprovechar las oportunidades. Eso es ya una visión diferente, porque estas tres últimas, algo del contrato, mucho de la adaptación del objetivo y del aprovechamiento de las oportunidades, pues no lo voy a poder ver desde el control de pérdidas. Esta migración, este cambio de idea, nos puede llevar a entender que el riesgo es esa incertidumbre que puede favorecer o que puede afectar negativamente en la consecución del objetivo. Entonces ya mis amigos intermediarios empiezan a darse cuenta que no necesariamente la gestión integral del riesgo es del mundo del seguro. ¿Por qué? Porque el seguro solo se ocupa de los riesgos de daños, pero que además puede haber un riesgo de daños que no es asegurable o que el mercado no tiene un producto para él. Entonces entramos a discutir un poco qué es el seguro. El seguro nace de una manera bastante simple. Si ustedes miran estos especímenes, estas muestras de pólizas de los siglos pasado y antepasado y el anterior, en el 1700, vamos a encontrar inclusive esta póliza de vida del año 1907, creo que es esta, pues las pólizas eran una cosa muy simple. ¿Tienes un incendio? Te lo pago. ¿Falleció la persona? Aquí le entrego el dinero al beneficiario. Pero aquí no había una distinción en la calidad del riesgo. Entonces, la persona que aseguraba una casa podría estar almacenando pólvora y su nivel de riesgo es muy distinto cuando la casa es de habitación familiar. Entonces, fue necesario empezar a introducirle al contrato de seguros una serie de restricciones. Otra, cuando se separa de la apuesta en Inglaterra, yo no te voy a dar una indemnización si tú no tienes una afectación directa sobre esto. Nace la figura del interés asegurable. Entonces, el contrato de seguros empieza a necesitar más párrafos, más páginas para poder incorporar todo lo necesario que me muestra hasta dónde debe llegar el riesgo que asume un asegurador. Y no es posible para ningún empresario, ni del seguro ni de ningún negocio, asumir el riesgo al infinito. El riesgo, siempre y cuando estemos evaluando la conducta correcta, pues lo debe estar limitado dentro de un contrato. No estoy hablando de los aspectos de responsabilidad por incumplimientos. Eso es otro tema. Estoy hablando de que el riesgo que yo llevo a un contrato debe estar limitado para que las partes puedan saber hasta dónde llegan y muchísimo más dentro del seguro. Entonces, veamos si el contrato de seguros realmente puede ser el supercontrato.
Ya ustedes, por lo que ven, he venido explicando, intuyen que no es posible que eso sea así. No le demos ese carácter al contrato de seguro porque no lo puede tener y no porque el seguro sea una institución deleznable para nada. Es que necesita estar limitada financiera y jurídicamente. Pero qué bueno saber cuáles son esas limitaciones. Y aquí empezamos a hacer el clic con mis amigos intermediarios para saber hasta dónde yo debo ser un gestor de riesgos y hasta dónde un intermediario de seguros. Entonces vamos a olvidarnos de que el contrato de seguros es un supercontrato y vamos a mirarle las limitaciones necesarias para que pueda ser operativo. La primera limitación que tiene un contrato de seguro se llama valor asegurado. Si tu riesgo vale 1000 y compras un seguro de 500, ya ahí limitaste hasta dónde llega el seguro. El valor del riesgo que no coincide con el valor asegurado o el asegurable ya marca esa primera limitación. Eso va a ir en función también de el efecto en la indemnización y el precio del seguro. Entonces, valor asegurado, primera limitación. Segunda limitación, las exclusiones. Todo contrato de seguros tiene unas exclusiones que pueden estar pactadas en el producto particular desarrollado por una aseguradora o por un reasegurador que asesora a las aseguradoras o porque están en la ley. La ley también hace unas restricciones de qué cosas no pueden asegurarse. Por ejemplo, los actos de la naturaleza usualmente están excluidos, pero esos actos de la naturaleza son asegurables. Entonces hay que ir a leer la póliza para saber si solo me están parando algunos actos de la naturaleza, como el terremoto y la erupción volcánica, o me están parando cualquier acto de la naturaleza, como la creciente de un río, una granizada, etcétera. Exclusiones. Segunda limitación. Tercera limitación, el evento que estoy amparando. Estás amparando incendio, eso es distinto del hurto. Y el hurto es distinto de el que ocurre en una bodega o el que ocurre durante el transporte de mercancías. Entonces, la tercera limitación es la caracterización del evento al que le estoy dando cobertura. La cuarta limitación tiene que ver con el interés asegurable. Aquí retomo lo que les había prometido. El interés asegurable es fundamental para que el contrato de seguros indemnice al que sufre la pérdida verdaderamente. Si usted asegura algo que no es suyo y por lo que tampoco es responsable, no tiene interés asegurable. Usted puede asegurar cosas suyas porque su patrimonio se le va a reducir. O puede asegurar cosas de terceros por las que usted debe responder porque el patrimonio se va a afectar dado que usted va a adquirir un pasivo para devolverle el bien en las condiciones en que se la entregó el dueño. Entonces el interés asegurable es clave y eso lo vamos a encontrar en a qué persona voy a determinar como el asegurado. El asegurado, distinto al beneficiario, que es el que recibe el dinero. También tenemos qué es lo que estamos asegurando. No es lo mismo asegurar vida que asegurar bienes. Y no es lo mismo asegurar bienes propios que asegurar los bienes de un tercero o el daño que le puedo hacer a un tercero. Entonces hay que ir a mirar las definiciones de los bienes. Cuando se trata de cosas como edificios, carros, maquinaria, entonces debe haber una coherencia, una concordancia entre el valor asegurado y eso que estoy asegurando. Si el edificio vale 2000 y lo aseguro en 100, pues solamente estoy asegurando una porción del edificio y se va a producir algo que en el mundo del seguro mis amigos intermediarios conocen muy bien y lo explican perfecto, que es el infraseguro. Si tú no aseguras el 100% del bien, el día del siniestro solo te van a pagar la porción que aseguraste. Aseguraste el 10%, te pagan el 10%. Aseguraste el 20%, el 20%. Aseguraste la mitad, pues solo te van a pagar la mitad del daño, así no se haya perdido todo el bien. Más adelante tendremos otros videos donde entraremos en detalles para hacer un curso específico de seguros, pero por ahora quiero que miren este panorama porque estamos dirigiéndonos al mundo de los intermediarios. La siguiente limitación es una limitación en el tiempo y ahí vamos a ver dos limitaciones de tiempo. La vigencia, que es el momento en el que ocurre o se descubre el daño o la pérdida y el tiempo que tengo para hacer valer mi derecho, que es la prescripción. Si dejas pasar el tiempo y no haces valer tus derechos, pierdes el derecho de reclamar el seguro. La siguiente limitación es muy conocida, el deducible. Ese valor, usualmente pequeño, que no está cubierto por la póliza y que debes pagar de tu bolsillo. En algunas pólizas no hay deducibles, pero lo usual es que en los seguros de daños reales, yo tengo un deducible que debe coincidir con el valor que yo puedo soportar con mis propias finanzas. Allí es donde entra a jugar lo que en el mundo de la gestión integral del riesgo se llama el apetito.
El apetito te dice cuánto quieres y cuánto puedes, la capacidad. Entonces el deducible debe leer la política interna de riesgos del asegurado. Ya hay asegurados que tienen su propia política de riesgos. No se concibe que yo vaya a vender un seguro sin conocer la política de riesgos del asegurado. Y la última limitación a la que nos vamos a referir tiene que ver con lo que yo dije que era mi riesgo. La promesa de qué voy a hacer, qué no voy a hacer, voy a tener extintores, voy a tener alarmas, nunca voy a almacenar gasolina en esta bodega. Entonces, ¿qué prometiste del riesgo? Si incumples esa promesa, vas a tener problemas con la cobertura. Entonces, ¿qué es cobertura? La cobertura es la integralidad de todo esto que estamos viendo, que tu valor asegurado sea suficiente, que no opere una exclusión, que el evento que ha acontecido sea el que está amparándose en la póliza, que tú tengas el interés asegurable para que te indemnicen, que esa cosa que se dañó o se perdió esté descrita en la póliza y si es un bien coincida con el valor asegurado que hemos pactado, que ocurra el siniestro dentro de la vigencia o que se descubra dentro de la vigencia según el tipo de póliza y que no dejes vencer el tiempo para pedir tu derecho, que esté por encima del deducible y que hayas honrado todas las promesas que hiciste respecto al cuidado del riesgo. Y por supuesto, viene la parte comercial. A lo que vale el riesgo, hay que sumarle los gastos de operación, de administración, de gestión, las comisiones, los rendimientos que va a dar el dinero en el tiempo y la utilidad que espera cualquier empresario. Entonces, un seguro es un contrato bastante complejo. No es sencillo. No podemos darle el carácter de supercontrato. Pero esto no es porque la institución del seguro sea perversa. Es porque es un contrato en el que solamente nos fijamos a veces en una variable, o el valor, o la exclusión, o el evento, y hay que mirar todo integralmente. Entonces, amigos intermediarios, aquí es donde está el quid del asunto. Usted va a emplearse a fondo en hacerle ver al cliente hasta dónde debe llegar con su contrato de seguros y cuánto debe pagar en función de estas restricciones. Ahora, ¿cómo hago para valorar mi riesgo? Aquí tenemos una ayuda interesante. Voy a citar la ISO 31000 porque es la más general, la más universal de las normas, pero esto está tratado por todas, por PMBOK, por COSO-RM, en fin. Las guías internacionales, Basilea, todas hacen recomendaciones respecto de qué es evaluar el riesgo. En la cláusula sexta de la ISO 31000, tanto en la versión 2009, que fue la primera vez que se publicó, como 2018, que es la segunda versión, se habla de lo primero que usted debe hacer para valorar el riesgo. ¿Y qué es eso primero que vas a hacer? Contexto. Ese contexto es saber en dónde está el riesgo, cuál es el objetivo que tiene la organización, cuál es su capacidad. Y a partir de eso se hace la evaluación en 3 pasos. El primer paso, identifique qué puede suceder y cómo puede cambiar el objetivo. El segundo paso, qué probabilidad y qué consecuencia puede tener. Y en el tercer paso, ese cruce de probabilidades con consecuencias, qué nivel de riesgo tienen. Y allí ya hice la evaluación del riesgo. En todo momento hay que hacer comunicación y consulta con las partes interesadas y hacerles seguimiento a esa evaluación y a ese contexto porque esto cambia. Como va cambiando con el tiempo, usted con el tiempo también tiene que ir adaptándose. Entonces la política de riesgos te va a decir hasta dónde llegas, cada cuánto revisas y cuáles son los criterios. ¿Para llegar a dónde? Al tratamiento del riesgo. Y eso exige que usted lleve un registro. Ese registro va a mostrar el video del riesgo, porque el riesgo no es una fotografía, es un video que va transcurriendo con la operación de la organización. Esta dinámica se va dando durante la vida del plan estratégico, durante el lapso en el cual la organización está operando y va a derivar en que a medida que yo hago esa evaluación del riesgo según ese contexto, entonces voy a planificar unos tratamientos. Miren que digo tratamientos, no estoy hablando de mitigar, porque acá es una gestión integral donde también se pueden ver oportunidades. Vamos a ubicar el seguro dentro de los tratamientos, pero antes de llegar a él, veamos cuáles son los tratamientos. El primero, evitar el riesgo. ¿Pero qué es evitar el riesgo? Que usted no cumple el objetivo. No puedo tener esta pizzería porque donde ocurra un siniestro, se me destruye todo mi capital y voy a desaparecer. Entonces, ¿qué hago para poder hacer la operación en la pizzería? Pues tengo que limitar mis riesgos. Pero si no hay manera de hacerlo,
o el riesgo que queda, el residual, no está usted en posibilidades de gestionarlo, pues tienes que renunciar a la actividad y de paso renuncias al objetivo de la generación de valor. Entonces, esa es la medida extrema cuando la política interna indica que el riesgo no puede ser asumido. Pero hay otras, que estas son las que nos interesan. Modifica las probabilidades. En ese analizar de la evaluación, donde ya supe cuál es la probabilidad, entonces, ¿qué puedo hacer para modificarla? Lo adverso, reducirle probabilidad. Y lo favorable, darle más probabilidad de que ocurra. Modificar las consecuencias. Si es una situación no deseable, que sea lo más pequeña posible. Y si es favorable, entonces que sea más grande para que mi objetivo se cumpla y genere valor. La cuarta, perdón, es eliminar la fuente, distinta de la primera, que es evitar. Si en la pizzería que estamos evaluándole riesgos usan gas como combustible de la estufa, podemos cambiarnos a energía eléctrica. Elimino la fuente de explosión por gas, pero me nace el riesgo del cortocircuito. Entonces, eliminar la fuente significa empezar la evaluación de riesgos desde ese nuevo contexto que tiene la nueva fuente del riesgo. La fuente del riesgo también puede ser el mercado. Entonces, yo estoy dirigiéndome a este mercado y en ese mercado no puedo crecer tanto como si me dirijo a este otro. Cambio la fuente del riesgo y aprovecho una oportunidad que puedo tener con el mercado. Y ya empezamos a ver otro tipo de gestión del riesgo, de tratamientos de riesgo. El riesgo compartido a través de contratos. En general, todos los contratos comparten riesgos. En un outsourcing, usted está entregándole parte del riesgo al contratista con el que hace la tercerización. Por supuesto que está la solidaridad y que eventualmente entre algunos contratos de outsourcing usted conserva responsabilidad, pero el haberle delegado a un tercero le alivia cargas. Los contratos de seguros son parte de esta dinámica, pero también vamos a decir que contemplan financiación externa, porque el dinero para resolver el problema del riesgo, si es adverso, viene de la indemnización de la aseguradora, que es una fuente externa a la organización. También puedo tener una fuente externa de financiación, pero no con seguros, sino con créditos, que los vamos a llamar los créditos contingentes. Son esos créditos que, por ejemplo, la gente que está en el mundo de la contratación de infraestructura acude a un préstamo porque se ha ganado un contrato y necesita resolver el riesgo del contrato con ese crédito para tener flujo de caja. O también están los créditos contingentes ante grandes desastres que los contratan los gobiernos. Un bono de catástrofe o si quieres un empréstito de una banca multilateral que si llega a ocurrir esa gran catástrofe le presta dinero al país para que salga adelante. Los créditos contingentes se activan, pero están negociados desde antes, o sea, su respuesta es muy rápida. A diferencia del seguro, aquí tienes que pagar lo que te presten. El otro tratamiento es retener el riesgo, o sea, financiación interna, el dinero para pagar las consecuencias adversas del riesgo o para fondearme y aprovechar oportunidades, se elabora a partir de la capacidad, del apetito y ese límite que tú conoces que no puedes pasar. Si el riesgo, aún con el tratamiento, supera ese límite que todos tenemos, por más apetito que tengas, tienes que limitarte en esa capacidad. Entre la capacidad y el apetito hay una zona de trabajo que está reservada para la alta dirección. Y esa zona de trabajo es la que me permite asumir a veces algo más del riesgo, pero de forma conocida, informada, sabiendo que estoy asumiendo ese riesgo, no en forma pasiva, desconociéndolo. Esto es un cambio interesante, amigos intermediarios, porque acá los clientes están ganando mucho conocimiento y ellos sí saben hasta dónde pueden llegar. Entonces, ¿qué papel va a tener el seguro? Un intermediario que se está moviendo con todo este mundo en el que ahora los clientes hacen gestión de riesgo, va a conectarse con la política, va a conocer esa capacidad, va a conocer ese apetito y a partir de allí genera recomendaciones que potencian la capacidad de asumir riesgo de la organización, pero siempre dentro del riesgo asegurable. No olviden que aceptar riesgo es parte de la realidad de hoy porque las organizaciones generan valor aceptando riesgos. Y la complejidad en la que hoy día la industria del seguro pues muestra sus distintas facetas. La intermediación ya no es un asunto
pequeño, aislado, y el intermediario es el dueño del mercado, eso cambió. Hoy día, si ustedes miran en la parte izquierda, esta es una presentación que hace Accenture, que es un gran referente en temas de consultoría, nos dice, los canales son muchos. Usted, el intermediario, el uno a uno, sí, muy bien, persona a persona, pero es que hay integradores digitales de contenido. Lo que sucede en redes sociales y cómo las redes sociales leen el comportamiento de los usuarios de redes y les llegan las ofertas sin que haya una programación y que tampoco haya una persona estudiándole la necesidad. La intuyen a partir de las variables que las redes sociales generan. La venta en puntos físicos, eso cada vez es menos. Y a medida que esta generación entiende que su tiempo es valioso y no va a perder segundos ni minutos yéndose a un lugar a pedir algo que lo puede obtener a través de la internet o las mismas redes, pues vamos a tener una transformación. Aquí, ¿cuál es el rol del intermediario? Asesor. Y probablemente convertirse en un asesor remunerado por el cliente en el futuro. Todavía no estamos viéndolo, aun cuando ya hay consultorías que se pagan a partir del cliente. Esto es un cambio de paradigma enorme en la industria del seguro. Y los intermediarios, como hoy, que están aún con el maletín y con el cliente que van a acompañar, eso va a cambiarles. Inclusive la suscripción. Pero antes de la suscripción, observen la parte superior. Las fuentes de datos para poder hacer negociaciones de seguros ya no están en una persona, ya no las tiene un intermediario. Están en el mundo, en la economía, en las redes, en las grandes bases de datos que se comercializan lícita, correctamente. Afortunadamente hay un mercado indeseable negro, pero vamos a quedarnos con la parte legal. Y los modelos predictivos a partir de ingeniería social con las que se puede prever con un algoritmo hacia dónde va el consumidor. Y eso es análisis comparativo, agentes virtuales, robots, algoritmos, inteligencia artificial para poder dar la respuesta. Se puede estar creando un seguro a partir de la automatización de procesos que leen el riesgo y generan las notas actuariales para poder tener un seguro. Entonces la velocidad a la que esto está cambiando es impresionante. Las herramientas de suscripción que las vienen ustedes acá en la margen derecha de la pantalla, si la están viendo de frente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que esto se está moviendo con tecnología y aquí la ubicación es la calidad humana, el intermediario que puede recomendar a la persona por los valores que ella tiene, por el profundo conocimiento que tiene del ser humano, que todavía, podemos decir, le deja un espacio para que se convierta en ese consultor personalísimo. Ahora, si estamos hablando de programas de seguros de grandes corporaciones, eso pasa por actuaría, eso pasa por análisis jurídicos, en donde también los intermediarios están haciendo grandes avances en gestión integral de riesgo, pero es una línea de negocio independiente de la mera intermediación. Entonces, este mundo de la intermediación está cambiando y prepararse para lo que ya estamos viviendo es la recomendación. Ser gestor integral de riesgos tal vez puede ser mucho, pero eso no quiere decir que usted desconozca que la gestión integral de riesgo existe y que dentro de la gestión integral del riesgo hay riesgos de daños, que a los riesgos de daños les podría apuntar un contrato de seguros, pero no todos los riesgos de daños son asegurables. Entonces me estoy quedando con una porción del mundo de los riesgos todavía más reducida. Y de esos riesgos asegurables hay que ir al examen de asegurabilidad comercial y financiera. Hay suficiente masa crítica para que el seguro pueda hacer la distribución entre los que no tienen siniestros y los que tienen siniestros y que el negocio sea viable. ¿O estamos frente a un riesgo que no tiene masa crítica o que la aseguradora no tiene cómo integrar intereses comunes y producir una póliza? Entonces, amigos, el mundo de la intermediación tiene grandes retos que usted puede afrontar si es consciente de todo lo que hemos compartido en este video. Está hecho para que el camino a la adaptación sea lo más amable posible y que tengamos la conciencia hacia dónde va toda esta institución del seguro y hacia dónde va el mundo de los riesgos, porque hablamos también de los riesgos en general. Si ustedes quieren hacernos una consulta, bienvenidas sus consultas. Estamos en este correo
o acá, por favor, en la casilla de comentarios de este video y de paso todos pueden enterarse de las respuestas ante sus consultas que las estamos esperando. Gracias amigos, Libardo Polanco, para ustedes, un colaborador, un facilitador, los esperamos.